Hola chica, chico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida a mi canal. Yo soy María de Jesús y en el vídeo de hoy te voy a hablar de un poderoso método, un ritual muy poderoso utilizado desde décadas en la cultura Zen por los monjes y que actualmente se sigue utilizando para atraer la abundancia, para manifestar lo que desea. En este en este ritual, solo vas a utilizar agua, sal y vas a añadir al agua tu nombre. Pero antes de seguir, quiero decirte que para tú atraer la abundancia, para manifestar lo que deseas, tienes que reprogramar tu mente, eliminar esos pensamientos negativos de limitación que tú tienes en tu subconsciente, eliminarlos y sustituirlos por pensamientos positivos. Pensamientos positivos que, si dices a diario afirmaciones positivas un par de veces al día, vas a hacer que puedas manifestar tu deseo, elevar tu autoestima. Todos los días subo a la misma hora shorts que duran un minuto con afirmaciones positivas que te van a ayudar a elevar tu autoestima, a lograr manifestar lo que deseas. La cultura Zen está basada en el principio del Tao, en la manifestación. Es una cultura que no impone, que no limita, que pide armonía. Como encontramos la armonía interior, nos tranquilizamos. Al tranquilizarnos, ya vibramos, elevamos nuestra vibración. Al elevar la vibración, alcanzamos manifestar lo que deseamos. El agua, que es uno de los elementos que se utiliza en este ritual, en esta cultura tiene un significado profundo y simbólico, pues se considera un elemento esencial para la vida y la purificación. Luego está la sal. En cuanto a la sal, también tiene un significado especial, ya que se cree que puede purificar, limpiar tanto física como espiritualmente. Si unimos los dos componentes, ya tenemos algo increíble, porque el agua con sal, tú sabes que siempre se ha utilizado en los rituales, que limpia energéticamente, que protege, que se ha utilizado siempre como protector de los alimentos. Entonces, al unirlo, elimina impureza, aporta armonía y equilibrio y eliminando las energías negativas. Al eliminar todo esto, todo lo que está impidiendo, estancando que llegue la abundancia a ti, logramos eh, lo que deseamos. El nombre de tuyo es lo que vas a utilizar en este ritual también. Entonces, al poner el nombre tuyo al agua, le vas a dar la orden al universo de que se cumpla ese deseo, de que sea para ti. El nombre de una persona no es simplemente un conjunto de palabras, se considera muy significativo y poderoso y influye en el destino de esa persona de manera positiva o negativa. Y ahora sí, ahora vamos a seguir a empezar con el ritual. Para este ritual vas a necesitar un vaso de cristal o una vasija de cristal transparente, agua. Si tienes agua del mar, mucho mejor, es mucho más poderoso. Si no la tienes, pues necesitas una cuchara sopera de sal, un folio biodegradable, un papel biodegradable para cuando lo eches al agua se descomponga, un bolígrafo o un lápiz de color rojo. ¿Por qué el color rojo? Color del éxito, de la abundancia. Y el agua que sea, se me olvidaba, el agua por favor que sea destilada. ¿Cómo, cuándo, dónde puedes hacer el ritual? Bueno, ¿cuándo? Lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Dónde? Da igual. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo en la naturaleza, fuera, en un parque, mucho mejor, porque vas a estar en contacto con la naturaleza. Si tienes la posibilidad de hacerlo
en el mar, cerca del mar, mucho mejor. Ya sabes los poderes que tiene el agua salada. Si no, si lo vas a hacer en casa, es conveniente que lo hagas en una zona de casa tranquila, que te dé armonía. ¿Qué puedes hacerlo? ¿Cómo preparas el lugar donde lo vas a hacer? Pues puedes poner velas. Velas da igual, el color que sea. Encender incienso. Ese aroma que a ti te aporte tranquilidad, armonía, que te eleve tu vibración. Luego puedes poner también música ambiental, relajarte. Y tienes que tener los niveles de vibración muy altos para que logres que el ritual haga su mayor efecto. ¿Cómo logras que tener los niveles de vibración altos? Pues piensa en algo maravilloso que te haya pasado en el pasado o que te haya pasado hace poco, que te transmita felicidad. Piensa en cosas positivas y una vez que hayas alcanzado ese nivel de vibración alto, vas a hacer el ritual. Bueno, vas a coger en ese vaso de agua y vas a echarle 3 partes de agua, un poquito más de la mitad del vaso. Le echas la cucharada de sal. Procura remover la sal si tienes en casa una cuchara de madera, mucho mejor, porque la madera tiene más significado, está relacionado con la naturaleza, que si el metal no te lo aconsejo, mejor la de palo. Bueno, remueve. Y en una hojita de papel, en esa hoja de papel vas a escribir en un lado tu nombre con tus apellidos. Recuerda, con bolígrafo rojo. En el otro lado de ese papel vas a escribir lo que tú estás deseando. Si tú, por ejemplo, tienes un problema con el dinero, puedes escribir logro una cantidad que te está haciendo falta. He logrado, he conseguido, y pones la cantidad. Tienes que tener convicción de que esto va a pasar. Entonces, cuando hayas escrito en el papel lo que deseas, si por ejemplo estás sufriendo una enfermedad y quieres sanar, pues yo logro estar sano, estoy sano, ¿vale? Si tienes problemas con el juego, con las drogas, pues lo mismo, yo estoy sano, tengo abundante salud, tanto mental como física. Una vez que has escrito lo que deseas, coges y doblas el papel. Te voy a poner un ejemplo. Lo doblas hacia ti para que venga. Lo doblas en esta forma hacia ti para que llegue a ti. Porque tú lo que estás haciendo este ritual para que la abundancia llegue. Vale. Cuando lo hayas doblado, visualiza como ya estás disfrutando de eso que has escrito en tu papel. Vívelo de tal manera, por ejemplo, para poder visualizar, pregúntate, ¿cómo ha llegado a ti? Lo más exacto posible. ¿Qué estás logrando? ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo está afectando eso a tu familia, a aquellas personas que te quieren? Y luego vas a decir lo que has escrito en el papel 3 veces con plena convicción. Bien, una vez que ya has dicho eso 3 veces, lo vas a echar al vaso, lo sumerges, que se hunda en el vaso. Recuerda que tienes que tener plena convicción y que las palabras que escribas en ese papel las tienes que sentir, que te salgan del alma. Si tú ves que has escrito palabras o estás pensando en una palabra que no te convence, cámbiala por otra palabra que se aproxime, que concuerde más con tus pensamientos. Entonces, una vez que ya has hecho eso, vas a llevar ese vaso y lo vas a colocar bajo tu cama, en la zona que tú duermes, a la altura de tu cabeza. Y ahí lo vas a dejar
durante 3 días. Durante esos 3 días, piensa y di varias veces al día. Te aconsejo por la mañana, después de comer al mediodía, y por la noche antes de ir a acostarte, repitiendo constantemente lo que has puesto en ese papel. Cuando hayan pasado los 3 días, puedes utilizar esa agua, puedes coger un simple pulverizador y utilizar esa agua para pulverizar tu casa, tu zona donde estás trabajando, esa zona que está relacionada con lo que tú estás deseando, y sobre todo la puerta de casa. También puedes fregar, limpiar el suelo con esa agua. Sí, una cosa muy importante, tienes que tener plena convicción de que esto se va a lograr, porque si tú dudas, vas a echar esto para atrás. Recuerda que te recuerdo que este ritual lo puedes repetir cuantas veces quieras, lo puedes hacer las veces que quieras para lograr tus deseos. Si escribe en los comentarios, si quieres, que te comprometes a hacer este ritual, y cuando lo hayas hecho, vuelve y comenta si has conseguido lo que deseabas, para que animes a otras personas a hacerlo. Desde aquí te animo, si aún no te has suscrito a mi canal, que te suscribas y que actives la campanita, porque así cuando suba los vídeos, no te vas a perder ninguno. Recuerda la importancia de este ritual para desbloquear eso que está afectando a traer la abundancia a tu vida. Te espero en el siguiente video. Gracias por estar ahí.